Para comprender estas divisiones que llevaron a lo impensable, primero uno debe conocer el momento en el que llegaron los ruandeses. Hace varios siglos, 3 grupos habitaron lo que hoy es Ruanda. Los pigmeos Tua apenas representaban el 1% de la población. Los Hutus, mayoritarios, superaban en número a los Tutsi. Por cada Tutsi había 8 Hutus. Ambos se diferenciaban por clase y clan, no por etnias. En general los Hutus eran buenos agricultores, los Tutsis eran pastores. Los beneficios que aportó el ganado condujo a los Tutsis hacia el poder político. Pero en la Ruanda precolonial los límites entre clases no estaban definidos. Hablamos de una población en la que la inmensa mayoría procede de Hutus y Tutsis. Cualquier Hutu que conseguía prosperar podía abandonar su condición de Hutu y convertirse en Tutsi mediante un ritual. Los europeos que llegaron a África en el siglo XIX nublaron aún más estas líneas de identidad. Después de una expedición en Ruanda a finales del siglo XVII, el explorador John Hanning quedó asombrado ante la superioridad de los Tutsis. En realidad, es el criterio del racismo victoriano del siglo XIX. Los define por la nariz chata y los labios gruesos, comparándolos con los babuinos, algo totalmente indignante. Entonces se afirmó que entre ellos había otro grupo que, sin lugar a dudas, era superior. En 1919, bajo una liga de mandato de las Naciones, Ruanda se convirtió en el protectorado de Bélgica. Los belgas difundieron el catolicismo, el francés como idioma oficial y desarrollaron la precaria ciencia racial. Importaron las herramientas típicas de la colonización. Llevaron ciertas armas y algunos administradores, pero también trajeron calibradores para medir la capacidad craneal y determinar las diferencias entre Hutus y Tutsis. También tenían lo que llamaban un índice nasal, con el que medían el tamaño y la forma de la nariz para fijar cuál era la raza superior y cuál la inferior. Como en el Tercer Reich, estos eran los fundamentos básicos en Ruanda. Los misioneros belgas y los líderes tutsis colaboraron para establecer las nociones de la aristocracia de los tutsis. A los hutus se les negó la participación en el gobierno, la educación superior y se les sometió a trabajos forzados. La división étnica se hizo institucional. A finales de los años 30 se erradicó cualquier confusión étnica. Cada ruandés tenía una tarjeta identificativa que contenía el nombre y el origen étnico. Las tarjetas eran como carnés de identidad de los apartheid. Eran una herramienta de control social, el aparato del Estado colonial, el mecanismo de opresión de los hutus. En los años 50, la élite de los tutsis reclamó la independencia de Ruanda, pero el resentimiento acumulado de los hutus hacia el establecimiento de los tutsis y el apoyo que recibían de los belgas llegó a su límite. Fue casi un movimiento de los derechos civiles que pronto se convirtió en un movimiento revolucionario, que identificó a los tutsis y al colonialismo como dos males de los que tenían que deshacerse. En 1959 y 1960 la tensión social estalló y dio lugar a una revolución. Los belgas convocaron elecciones y el resultado fue de una mayoría aplastante de los hutus. Se desencadenó una reacción violenta contra los tutsis. Esta fue la condena para un sistema injusto. Los oprimidos pasaron a ser los opresores. Entre 1959 y 1960, cuando estalló la revolución y la violencia, se sucedieron las primeras masacres que mucha gente consideran como el genocidio. Fue entonces cuando los tutsis escaparon del país. En 1962, Bélgica concedió la independencia a una Ruanda controlada por los hutus. El venenoso legado institucional del Estado colonial determinó a hutus y tutsis como razas diferentes. La verdadera tragedia fue que la revolución no fue más allá de este legado. Los tutsis, tras el poder de la aristocracia, ahora eran minoría y eran perseguidos. A lo largo de la siguiente década murieron más de 20.000 tutsis. Cada vez emigraban más tutsis a los países vecinos. En 1973, el comandante del ejército hutu, Juvenal Habyarimana, se hizo con el poder en un golpe sangriento. El nuevo presidente ofreció seguridad a los tutsis que quedaban en el país, pero no consiguió una solución efectiva para los disturbios que se tramaban en las fronteras de Ruanda. El exilio de los tutsis fue el problema que la Segunda República no pudo resolver, del que ni siquiera quiso ocuparse, pensando que acabaría tarde o temprano. Pero el exilio de los tutsis no iba a cesar.
En Uganda establecieron un ejército rebelde que pronto se conoció como la RPF, Frente Patriótico Ruandés. Uno de los líderes fue Paul Kagame, quien más tarde sería presidente de Ruanda. Sin embargo, en los años 80 tenía una única preocupación. La situación llegó a un punto en el que no podíamos continuar sin patria y no podíamos seguir así para siempre. La RPF se preparó para un día en el que tenía que conseguir el derecho a que los tutsis refugiados volviesen a la fuerza si era necesario. Cuando el presidente Habyarimana se hizo con el poder de Ruanda en 1973, cesaron los ataques masivos contra los tutsis. El presidente prometió seguridad a los tutsis y garantizó la participación de esta minoría en las instituciones sociales y políticas. El país experimentó una calma y prosperidad relativas. Pero el resentimiento acumulado no desapareció. En las escuelas se plantaron semillas de división en las mentes influenciables de los niños hutus y tutsis. A menudo nos decían que se levanten los hutus, que se levanten los tutsis. Cuando un niño volvía a casa lo hacía sabiendo si era un hutu o un tutsi. La enseñanza del odio recomenzó en 1959. Cuando impartes clase a niños de primaria, les enseñas a odiar. 17 o 20 años más tarde no puedes cambiar, porque el cerebro es como un ordenador. Si le metes un virus, lo cambias todo por completo. En los años 80, Ruanda estaba cambiando. La hambruna y la crisis económica devastaron el país. Debido a la superpoblación, el presidente Habyarimana cerró las fronteras de Ruanda a los tutsis exiliados que querían volver a casa. Se estima que el resultado fue de 700.000 refugiados en los países vecinos. En 1986, Uganda acogió a los tutsis en sus ciudades, pero después de una protesta pública, se retractó 4 años más tarde. Apátridas, el ejército rebelde de los tutsis y la RPF decidieron luchar para volver a casa. El 1 de octubre de 1990 invadieron Ruanda. Estalló una guerra civil en la pequeña nación. Se acusó a la RPF de arremeter contra hutus inocentes, pero la lucha fue brutal por ambas partes. El presidente Habyarimana perdió todo el apoyo. Estaban divididos. La inmensa mayoría de hutus estaban divididos políticamente. Había partidos distintos y facciones distintas. Y no importa cuándo ocurriese, quien estuviese en el poder intentaría consolidar la idea de un enemigo común en el centro político de los hutus. El RPF aprovechó para atacar en ese momento y la situación empezó a adquirir una cierta lógica. Los ataques de la RPF hicieron que aumentase el odio de los hutus hacia los ciudadanos tutsis. Muy pronto se consideró enemigo común no solo al ejército invasor, sino a todo hombre, mujer y niño tutsi que quedara en Ruanda. Creo que sin una guerra civil no hubiese habido un genocidio en Ruanda. La mayoría de los genocidios se han racionalizado, movilizado, organizado y explicado como acciones primitivas. Hazles lo que ellos te harán, si tú no lo haces antes. En las facciones políticas extremistas surgió una filosofía común. El poder de los hutus defiende la filosofía virulenta de los hutus partidarios de la supremacía. Bajo el escudo de la defensa, muchos partidos formaron a grupos de jóvenes armados. Algunos, como la Interahamwe, que significa los que atacan juntos, recibieron entrenamientos del gobierno y de consejeros del ejército francés. Una campaña sistemática de odio envolvió a Ruanda. El miedo se generalizó. En los periódicos, dibujos grotescos ridiculizaban a los tutsis. En 1990, el diario racista Kangura hizo públicos los 10 mandamientos de los hutus. Un manifiesto que resume las normas de conducta entre hutus y tutsis. The Hutu should stop having mercy on the Tutsi.